Letter of Paul to Titus, chapter 2, verses 1 through 8. Please stand. But as for you, teach what accords with sound doctrine. Older men are to be sober-minded, dignified, self-controlled, sound in faith, in love, and in steadfastness. Older women, likewise, are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to too much wine. They are to teach what is good, and so train the young women to love their husbands and their children, to be self-controlled, pure, working at home, kind, and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. Likewise, urge the younger men to be self-controlled. Show yourself in all respects to be a model of good works, and in your teaching show integrity, dignity, and sound speech that cannot be condemned, so that an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us. This is the word of the Lord. Gracias. Tito, capítulo 2, versículos 1 al 8 dice la palabra de Dios. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Padre, y oramos para que bendigas la predicación y también el oír tu santa palabra, Señor. Sé con nosotros en este momento y que sea para tu gloria y para tu honra. Amén. ¿Pueden sentarse? Hoy, para los que nos visitan, estamos teniendo una serie de la epístola de Tito, ¿verdad? Versículo por versículo. Y hoy es el segundo mensaje del capítulo 2. La semana pasada solo vimos el versículo 1. Y hoy entramos en una sección muy interesante. Hoy entramos en una sección que nos incluye a todos nosotros. Nos incluye a cada uno de nosotros aquí, jóvenes, más mayores, aún más mayores. Todos estamos incluidos en esta sección que vamos a ir viendo las próximas semanas. Y esta sección es muy importante porque enfatiza ¿qué? El carácter cristiano. Esta sección enfatiza el carácter cristiano. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces cuando las personas llegan a las iglesias o son nuevos en las iglesias, una de las primeras preguntas que hacen es, ¿y cuáles son los programas de la iglesia? ¿Cuándo se reúnen los jóvenes? ¿Cuándo se reúnen los hombres? ¿Dónde se reúnen las mujeres? ¿Cuáles son los programas que me mantendrán ocupado en la iglesia? Y para muchas personas, el ministerio bíblico se enfoca en los programas. Vamos a ir al campo, vamos a ir a aquello. Y eso está bien. Pero yo quiero que ustedes entiendan algo. Que la meta del ministerio bíblico no son los programas. La meta del ministerio bíblico es desarrollar un carácter cristiano. Desarrollar santificación en la vida. El objetivo del ministerio bíblico, hermanos, no es el generar programas para mantener a la gente ocupada. Ese no es el objetivo. El objetivo del ministerio bíblico es el crear personas
de carácter cristiano que vivan sus vidas de una manera piadosa. Pero podemos tener programas, claro que sí, pero eso es secundario. Eso es secundario. El tener programas y actividades y estar, involucrado en todo ese tipo de cosas, eso no es una señal de piedad. Eso no es una señal de santificación. Cualquiera puede hacerlo. El estar ocupado con las cosas de la iglesia, y si eso no está acompañado por un carácter cristiano genuino, entonces estamos perdiendo el foco y el objetivo del ministerio bíblico. Cualquier persona puede pasar por los movimientos, por los programas, con un corazón pecaminoso. Cualquiera. Cualquiera se puede aparecer en estos programas sin que la realidad, sin que tenga un corazón cambiado por el Espíritu Santo, que anime sus corazones y sus pensamientos privados. Hay muchas iglesias que se enfocan en ¿qué? En los programas. Programas y programas y programas. Pero su gente no crece en santificación. Su gente no crece en santidad. Son los mismos o peores. ¿Por qué? Porque no se enseña la sana doctrina. No crecen en el conocimiento de Dios. No crecen en el conocimiento de Jesucristo. No crecen en el conocimiento del Evangelio. Son hambrientos espirituales. Y por lo tanto, se enfocan en los programas porque creen que por hacer muchos programas son buenos cristianos. Pero no es así. Y la semana pasada vimos en el capítulo 2, versículo 1, cuando Pablo le dice a Tito, ¿qué le dice? Pero en cuanto a ti, ¿qué? Enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y justo inmediatamente después que Pablo le dice eso a Tito, ¿qué le dice? Haz muchos programas. Haz programa de esto, de aquello. No. Él empieza uno por uno y él enfatiza cómo debe ser el joven, cómo debe ser el anciano, cómo debe ser la anciana, cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres. ¿Por qué? Porque eso es lo apropiado para la sana doctrina. Porque cuando enseñas la sana doctrina, ese va a ser el resultado. Vas a crecer en carácter cristiano. ¿Verdad? Pablo nos enfatiza en lo que las personas tienen que hacer. Pablo se enfatiza en lo que las personas deben ser, en su carácter. Y si nos enfocamos en eso, lo demás va a fluir y vamos a hacer las cosas de acuerdo con la sana doctrina. Vamos a hacer las cosas correctas. ¿Y por qué es eso importante? ¿Por qué es importante vivir el carácter cristiano? Porque la forma en que tú vives refleja lo que decimos o que creemos. Si tú dices que eres cristiano, que crees en Cristo, si tú dices que te has arrepentido de tus pecados, debes vivir de una manera que vaya de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿Verdad? Cada uno de nosotros tiene que entender que todos estamos entonces cubiertos por este pasaje en todo lo que Pablo aquí está diciendo. Y tenemos que tomarlo muy en serio. ¿Por qué? Porque nuestras vidas reflejan el Evangelio. La forma en la que tú hablas refleja el Evangelio. La forma en la que tú te comportas, tus actitudes, refleja el Evangelio. Las prioridades en tu vida reflejan el Evangelio. Y yo creo que cada uno de nosotros quiere que Cristo sea glorificado, ¿verdad que sí? Queremos que Él sea honrado. Yo creo que sí. Queremos reflejar su carácter santo con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque queremos que otros lo alaben. Queremos que nuestra vida sea un testimonio de alabanza a Él. ¿Por qué? Por la inmensa obra que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso debe ser lo más importante para nosotros, ¿verdad? No que nuestras vidas vayan de acuerdo con nuestros deseos, no es que tengamos las cosas
y las relaciones que nosotros queremos, ¿no? La marca del corazón cristiano es: quiero que Cristo sea honrado y alabado de todas las maneras posibles. Y parte de la forma en que Él es alabado es por la forma en la que tú y yo vivimos, por la forma en la que nos comportamos, nuestro carácter. El verdadero ministerio bíblico entonces produce un carácter bíblico a través del tiempo. Y ese es el objetivo aquí de la vid. Ese es el objetivo aquí de la vid. La meta de este cuerpo de creyentes es que el ministerio de la palabra de Dios produzca carácter bíblico en tu vida, que crezcas en santidad y santificación. Ahora, Pablo empieza con el carácter bíblico de los ancianos. Él se enfoca primero en los ancianos. Y allí es donde nos vamos a enfocar esta mañana, en los ancianos. Así que las damas se pueden relajar hoy día, un poquito, pero ya les llegará su momento. Hoy pueden usar el codo para hacerle así a sus maridos. Oye, Pablo comienza con hombres mayores, pero sería un error pensar que solamente se aplica a hombres mayores de 60, 70 o más. Vamos a pensarlo de esta manera. Si tú eres un hombre, si tú eres un jefe de familia, si eres un hombre con hipoteca, con responsabilidades, si tienes hijos, entonces este pasaje aplica a ti. No trates de excusarte diciendo, no, eso no aplica para mí, yo solo tengo 32 años, o 30 años, o 25 años. No. Y aparte, tú vas a llegar a esa edad. Vas a crecer, vas a seguir creciendo, vas a tener familia, así que estas cosas también aplican a los jóvenes y es bueno que las oigan y las entiendan. Así que empecemos en el punto número 1. Punto número 1 es la dignidad en la vida. Dignidad en la vida. Lo primero que dice Pablo de los ancianos es que los ancianos deben ser sobrios. Los ancianos deben ser sobrios. Y esta palabra siempre se refiere a alguien que no abusa de las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Y por lo tanto, Pablo está hablando de las personas que tienen una mente clara, que pueden pensar claramente. Pablo está usando la palabra en un sentido más amplio, y es que los hombres cristianos mayores, maduros, deben ser hombres de buen juicio. Deben ser lúcidos en su enfoque de la vida. No son hombres impulsivos, no están sujetos a cambio, no están rebotando de un lugar a otro, son firmes y estables. Ellos están comprometidos con sus responsabilidades. No evaden sus responsabilidades, son confiables en lo que hacen y lo que saben. Nosotros como hombres no debemos reaccionar de manera emocional a cada cambio que viene a la vida. Debe haber una firmeza, una mentalidad clara en nuestro enfoque que sea digno de lo que decimos que creemos. Pablo va más allá y dice, los ancianos deben ser sobrios, dignos. Es la segunda palabra, dignos. Los hombres cristianos deben de manifestar una integridad que exija el respeto de los demás. Tu vida debe estar marcada por integridad. Eso quiere decir que eres el mismo aquí y afuera. Tu vida está marcada por tu fidelidad a tus responsabilidades, de un enfoque serio en la vida. ¿Verdad? Los hombres maduros, cristianos, tenemos que dejar a un lado la necedad y la mundanalidad. Tenemos que dejar a un lado los impulsos juveniles, los deseos juveniles que solían antes el animar nuestro pensamiento y nuestros deseos. Tenemos que matar esas cosas por completo. Tenemos que eliminarlos de nuestras vidas por amor a Cristo, para que nuestras vidas sean dignas, para que la gente nos respete. Debemos mostrar que la vida es seria,
que el Evangelio es serio y que nosotros lo tomamos en serio. Vayamos a Primera de Pedro 4. En Primera de Pedro 4, miren lo que dice el apóstol Pedro, muy importante. Del versículo 1 al 5. Él dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corran con ellos con el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Esto era antes, y ya no. Así que, hombres, ¿quieren saber cuándo fue el momento de un enfoque superficial en la vida? En el pasado. Eso se acabó. El momento ahora es para que seamos serios acerca de la vida, para darnos cuenta de que no sabemos lo que nos depara el mañana. Y por lo tanto nos dedicamos con seriedad a la palabra de Dios, a la búsqueda de la santificación bíblica, porque el tiempo es corto. Y la gente está mirando, por lo tanto es importante. ¿Qué más nos dice Pablo? En Tito, volvamos a Tito, dice, los ancianos deben ser sobrios, dignos y ahora prudentes. Prudentes. Pablo dice que un hombre cristiano debe ser un hombre que sabe cómo frenar sus deseos y sus impulsos. Un hombre maduro, cristiano, es lo suficientemente sensato como para no entrar en pánico cuando llegan las pruebas. Hay calma en su corazón. Y una de las mejores ilustraciones sobre esto es Pablo en su vejez. Pablo en su vejez. ¿Cómo Pablo vivió estas cosas de las cuales le habla a Tito? Vayamos a 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo es la última carta de Pablo, ya él está anciano, a punto de morir, y miren cómo es la actitud de su vida. Quiero que vean esto. Pablo está al final de su vida, en 2 de Timoteo 4, versículo 6, él dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo sabe que él va a enfrentar una ejecución en manos de las autoridades romanas. Así que Pablo era un hombre mayor, al final de su vida. La pregunta es, ¿cómo Pablo lidió con esto? ¿Cómo fue su actitud? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que estamos ilustrando sobre una vida sensata, sobria y digna? Y aquí Pablo está mirando hacia atrás a los últimos años de su vida. Y esto es lo que dice. Él ve para atrás, pero también ve hacia adelante. Y mira lo que dice en el versículo 16. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué hace Pablo? Pablo usa el tiempo pasado y el futuro uno al lado del otro. Él está mirando hacia atrás en el pasado y él recuerda las veces que las personas le fallaron. Recuerda las veces que las personas lo traicionaron. Él dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron.
¿cómo reaccionaríamos la mayoría de nosotros? Con amargura, con rencor. Pero él ve hacia atrás y él dice que no se les tenga en cuenta. Él es amable, él está lleno de gracia con estas personas. Él recuerda a aquellos que le fallaron y él es amable al respecto. Él mira hacia atrás y dice que no se le tome en cuenta. No hay rencor, no hay amargura, no hay odio, no hay ira. Y allí, hombres, es donde tenemos que comenzar. No importa tu edad, no importa la edad que tengas, tú miras hacia atrás, ya sea que tengas 30 años o tengas más de 70 años, tú miras hacia atrás en tu vida, piensas en esas cosas que te llevaron a la amargura en el pasado y simplemente lo dejas ir. Lo dejas ir. Y simplemente que no se les tome en cuenta. Es una dignidad que está dispuesta a ser amable con aquellos que nos han fallado en el pasado. Dejamos ir la amargura y dejamos ir la ira. Y tú puedes ser misericordioso de esa manera. ¿Por qué? Porque así como Pablo, entiendes que Dios estuvo contigo en las buenas y en las malas. Que Dios estuvo obrando en todos tus caminos. Él estaba obrando en su providencia en todo lo que te sucedió en la vida. Pablo dice en el versículo 17, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Y por eso es que Él pudo perdonar y pudo mantenerse sin amargura. Él mira para atrás y dice, sí, muchos me fallaron, muchos me abandonaron, pero tú, Señor, sé misericordioso con ellos. ¿Por qué? Porque a mí no me importan sus fracasos ni sus traiciones. Eso es irrelevante para mí, Señor, porque lo que es verdaderamente importante es que tú estuviste conmigo y tú me fortaleciste. Y eso te va a quitar toda amargura y todo rencor. Ves hacia atrás y ves la mano de Dios en tu vida para bien y para mal. Y luego ves hacia el futuro y dices, como dice Pablo en el versículo 18, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial, hacia la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo ve para atrás y él ve la fidelidad de Dios. Pablo ve para el futuro y él confía en la fidelidad de Dios. Y esa es la dignidad que debe haber en un hombre cristiano. Pablo interpreta toda su vida, todo su pasado y todo su futuro a través del prisma de la bondad y la fidelidad y la mano segura del Dios que lo guía hasta el final. Y eso es suficiente para hacerlo satisfecho en su vida. Eso es suficiente. Y hombres, allí está el patrón de tu vida, el patrón que tú y yo debemos de seguir. Confiar en Dios. Confianza en Dios. La dignidad en la vida comienza con el pensamiento apropiado de que Dios está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Te das cuenta que las penas, las dificultades que pudiste haber enfrentado en el pasado, te las entregó Dios. Y lo importante es que Él estuvo contigo y te fortaleció a través de su gracia y su misericordia. Y eso te lleva a una posición, así como Pablo, de que lo alabes. Que lo alabes. Y luego miras hacia el futuro y dices, no tengo miedo. No tengo miedo del futuro. ¿Por qué tendría miedo si el Señor me va a librar de toda obra mala y Él me llevará a su reino celestial? Si ese es mi futuro como cristiano, como hombre cristiano, ¿por qué voy a temer? ¿Por qué voy a temer las cosas temporales? Si el propósito de Dios es llevarme a su reino celestial, voy a estar con Cristo para siempre. Por lo tanto, no hay nada tan malo en este mundo que me pueda apartar de su gracia y su misericordia. Por lo tanto, podemos estar tranquilos y podemos ser firmes en nuestra fe, por lo que creemos y por lo que sabemos. ¿Qué más? En segundo lugar, el segundo punto,
es que nuestras vidas también deben estar marcadas por la madurez en la fe. Nuestras vidas también deben estar marcadas por la madurez en la fe como hombres cristianos. Y aquí no importa cuál sea tu vocación, no importa cuál sea tu trabajo, no importa cuál sea tu llamado en la vida. Tu verdadero llamado es manifestar la virtud cristiana, manifestar el carácter cristiano. Una vez más, en Tito 2, dice, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. ¿Verdad? Sano. ¿Qué te transmite la palabra sano? Tiene la idea de ser saludable, ¿verdad? Algo que no está contaminado, algo que está limpio. Y debemos ser sanos, debemos ser saludables en tres maneras: en la fe, en el amor y en la perseverancia. Y esto habla mucho de cuál es nuestro conocimiento de Dios, de nuestra relación con Dios. Si realmente conocemos quién es Dios, de cuán familiarizados estamos con las excelencias de sus atributos. Nosotros como hombres debemos tener una confianza tan firme en la bondad de Dios que nada la perturbe. Y no solamente una confianza que la expresemos con nuestras bocas y nuestros labios, también una confianza que nos permita estar sin nervios y sin preocupaciones en el interior. Ser sano en la fe significa que reconoces la bondad de Dios en cada circunstancia en tu vida, incluso en medio de la adversidad. Que tienes un comportamiento pacífico aún cuando hay problemas en tu vida, porque confías en su bondad y lo expresas de la manera en que actúas. ¿Verdad? Si el Dios vivo, si el Salvador que sangró por tus pecados lo hizo, entonces Él es digno de ese tipo de confianza. Debemos tener una fe que no cuestiona la bondad de Dios. Eso es ser sano en la fe. Sanos en la forma en la que confiamos. Pablo también dice que necesita ser sano ¿en qué? En el amor. En el amor. Eso significa que debemos ser capaces de tener amor también hacia los demás. A Dios, pero también hacia los demás. Ahora, como hombres mayores, a lo mejor podemos usar nuestra experiencia para animar y para edificar a los más jóvenes. Darle consejos sabios. Pasar tiempo con un creyente más joven y decirle, mira, yo te amo, déjame que ayudarte. Eso es amar a los demás. Eso es lo que se supone que debemos hacer, como vamos a ver que lo hace Pablo. Ese es el carácter de la que estamos hablando, ser sano en el amor. Y vamos a ilustrar todo esto otra vez con Pablo, lo que es ser sano en la fe, sano en el amor y en la perseverancia, sano, confiable, seguir caminando en la fidelidad de Cristo, incluso cuando la adversidad sopla por todas partes. ¿Qué haces? Tú perseveras, tú aguantas y tú continúas. Vayamos otra vez a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo para ilustrar todas estas cosas en la vida de Pablo. Si recuerdan, Pablo está a punto de morir. Y Pablo está consciente de eso. Él está al final de su vida. Y miren lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Él dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día.
Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo está a punto de morir y él está completamente seguro de lo que le espera en el futuro. Él está seguro de la bendición de aquel a quien ha servido desde el día de su conversión. Y eso es ser sano en la fe. Eso es ser sano en perseverancia. No importa las circunstancias, hay que perseverar. No es suficiente para nosotros reconocer estas cosas de manera mental en nuestras mentes y luego vivir nuestras vidas con ansiedades y con preocupaciones, sino que debemos ser sólidos en la fe, sanos en la confianza personal, saber lo que nos espera en el futuro, tener la de que Dios nos va a dar la bienvenida cuando partamos de este mundo. La certeza de que nos va a bendecir, la certeza de que Él nos va a recibir. Y lo hablamos como si ya fuera un hecho. Porque confiamos. Hay tal confianza personal que marca el premaduro. ¿Cómo es ser sano en el amor? Segunda de Timoteo 1, versículo 2. Dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. ¿Verdad? Dice Timoteo, estoy orando por ti, te recuerdo constantemente en mis oraciones. Versículo 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría. Pablo dice, Timoteo, estoy orando por ti. Eres mi hijo amado, anhelo verte, quiero estar contigo, Timoteo. Pablo que está a punto de morir. Y puedes ver el amor que está en su corazón por este joven discípulo. Anhelo verte, Timoteo. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en posición de mis manos. Estar consumido por su propia situación, estar preso, a punto de morir. Él escribe a Timoteo y el personal y su amor a Timoteo. Todavía se preocupa por él y le dice, Timoteo, anhelo verte, te amo, eres mi hijo amado. Él derrama su corazón por el bien de este hombre a quien está tratando de fortalecer. ¡Wow! Eso es ser sano en el amor. Sano en el amor. Para comunicar ese mensaje. Y así que debemos usar nuestra posición para el beneficio de los que lo necesitan. Eso es ser. Ahora, ¿qué hay de ser sano otra vez en la perseverancia? Segunda de Timoteo 1. No te avergüences del mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¡Wow! Pablo está en prisión mientras él escribe esto. Y le dicen, a ti Timoteo, únete. Eso es perseverancia. Él no está desanimado. Pablo no está
disuadido. Él está perseverando y él sigue predicando el Evangelio. Versículo 9. Sí, estoy sufriendo, pero no me importa, Timoteo. No me avergüenzo, sino que sigo creyendo y estoy convencido de que Él es capaz de guardar lo que he confiado. Así que un estándar que hay que perseguir con nuestras vidas. No podemos tomar a la ligera. Entonces tienes que arrepentirte de tus pecados. Porque Cristo es digno de mucho más, hermanos. De mucho. Gracias, Señor. Duros cristianos. Ayúdanos, Padre, a perseguir este estándar, a no hacer perfecto.